Finalmente, y este es un tema sobre el que volveremos una y otra vez en las sesiones que nos quedan, es el tema de la pregunta. En la pregunta del diálogo ciudadano, que como decía, muchas veces es lo único que va a ver la ciudadanía del proceso de diálogo, porque seguro, si bien va a haber gente ahí explicando de qué se trata y demás, pues tiene una pregunta y a partir de eso da sus opiniones o sus preferencias. Y siempre hago referencia a esta pregunta que ahora estoy más convencida de que de verdad es como una pregunta que a todo el mundo le parece como importantísima de hacer. ¿Cómo sueñas tu municipio? Pero muchas veces sin que eso corresponda con todo lo que hemos venido discutiendo, con las competencias, con los recursos, con el tiempo que tenemos para hacer un diálogo, porque si yo pregunto cómo sueñas tu municipio, porque a partir de esa respuesta voy a construir la visión 2050 de mi municipio, pues la pregunta tiene mucho sentido. Pero si yo voy a hacer la pregunta de cómo sueñas tu municipio en un diálogo en el que tengo que entregar los resultados en 6 meses, seguramente no es la pregunta más adecuada. Y si voy a hacer la pregunta cómo sueñas tu municipio en un proceso en el que tengo, como el plan de desarrollo, por ejemplo, en el que tengo limitaciones de recursos, limitaciones de competencias, pues también puede que me pongan aprietos la respuesta que me van a dar a esa pregunta, porque es importante para poder decir cómo formulamos la pregunta, es qué respuestas más o menos me van a dar y cómo las voy a usar. Si la respuesta es cómo las voy a usar, no, porque a mí me interesa mucho saber cómo la gente sueña su municipio, pues podemos estar cayendo en un error y generando falsas expectativas. Cuando uno pregunta cómo sueña alguien algo, pues y cómo sueña su municipio, pues le aparecen un montón de respuestas, unas que no se van a poder cumplir y otras que alimentan eso que ustedes mencionan tanto y es como una lista de mercado, ¿no? Entonces la gente dice y dice y dice y dice y dice y dice y al final decimos como acá lo tenía como no entiendo por qué responden estas cosas tan descabelladas, yo no entiendo por qué la gente no sabe participar, yo tengo que preguntarme qué respuestas podría obtener si pregunto esto. Si yo hago la pregunta del sueño, es muy probable que obtenga cosas, entre comillas, descabelladas, porque estoy invitando a la gente a hacer un sueño sin límites. Los sueños no tienen las limitaciones que tenemos en la administración pública. Entonces es importante por eso que cuidemos el tipo de preguntas que hacemos. Como veíamos en el ejemplo de Daniel, ellos preguntaban por sueños e ideas, pero ponían unas opciones muy concretas y él decía y le decíamos a la gente que tenía que ser sobre esto específico. Entonces hay formas de acotar esa pregunta. También ellos estaban haciendo un plan y una cosa más de largo plazo. Pero si yo voy a hacer un diálogo que, como digo, tengo que entregar el resultado en un corto tiempo, pues la pregunta del sueño tal vez no sea la más adecuada. ¿Qué respuestas, cuando hago una pregunta, preguntarnos qué respuestas tengo tiempo de sistematizar? Y la pregunta debe estar relacionada con el propósito que tenemos para este diálogo ciudadano, con el tiempo que tenemos para el diálogo ciudadano. Finalmente, esto ya lo había mencionado, finalmente hay algunos criterios que también vale la pena tener en cuenta a la hora de formular esa pregunta. Primero, que la pregunta sea coherente con el propósito y las metas del diálogo y las posibilidades de acción. Insisto en la pregunta del sueño. Si me dicen los sueños, yo no puedo hacer nada con esos sueños porque muchas veces no tengo los recursos suficientes, porque no tengo las competencias para hacerlo. Entonces, y en un ejemplo más chico, si nosotros en el chat la semana pasada les preguntamos a ustedes en qué horario quisieran
que fuera el curso, seguramente ustedes nos van a decir muchas cosas que no podemos, porque como tenemos invitados de Suecia, nos toca muy temprano en la mañana por la diferencia horaria. Nosotros ya tenemos esa limitación. Entonces, por eso preguntamos si a las 7, a las 7:15 o a las 7:30, porque son nuestras posibilidades reales de acción. Si abrimos mucho la pregunta, van a salir un montón de respuestas con las que no vamos a poder hacer nada. Entonces debe ser una pregunta coherente con el propósito, las metas y con las posibilidades de acción. La pregunta debe ser clara, debe ser comprensible para los participantes. En lo posible, no usar como unas palabras que no sean entendidas por la gente, y el lenguaje debe ser cercano y el idioma comprensible. Muchas veces hay unas limitantes para algunas personas que no tenemos en cuenta, y es cómo vamos a comunicar por eso ponía la pregunta en la mitad entre la planeación y la comunicación. ¿Cómo le vamos a comunicar a la gente la pregunta si nosotros queremos acercar a personas en situación de discapacidad que no pueden escuchar ni hablar? Entonces, ¿cómo va a ser nuestra interacción con ellos? No, yo de pronto necesito tener a alguien que comunique esta pregunta en lenguaje de señas, necesito alguien que comunique esta pregunta en braille, necesito que pongamos la pregunta en el idioma de esta comunidad. Es muy importante que la pregunta, además de clara, que no usen unas palabras que no se entiendan, pues esté en un lenguaje que la gente pueda entender, y hay distintos grupos que, a pesar de que todos asumimos que escribir una pregunta en un lugar o decirla en un micrófono es lo que todo el mundo va a poder escuchar, pues hay grupos poblacionales que no pueden acceder a la pregunta de esa manera, entonces es importante tenerlo en cuenta. Las preguntas no deben poner en riesgo la seguridad ni los derechos de las personas, pues esto también lo decimos porque, pues si yo quiero hacer una pregunta sobre, dígame, en dónde se encuentran en este barrio personas que expendan droga, pues se vuelve complicado, porque puedo poner a la gente que está participando en un riesgo altísimo. Entonces eso es un punto muy importante para tener en las preguntas, y pues por supuesto no pueden vulnerar derechos que están garantizados para las personas. Entonces, pues ahí digamos, hemos como tenido conversaciones sobre pues casos en los que, no sé, como el tema de mucha gente tiene pues una visión muy negativa del tema de los habitantes de calle en su municipio, y entonces, ¿qué haría usted con? Y es como, no, pues no podemos entrar en esas conversaciones que pueden llegar a vulnerar los derechos de una persona. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en la formulación de preguntas. Como les digo, vamos a volver sobre esto en la siguiente sesión, poniendo algunos ejemplos de preguntas que hemos usado en los diálogos ciudadanos, pero quería como en esta parte sobre todo que pues se llevaran estos mensajes que me parecen muy importantes. Cómo evitar las falsas expectativas planeando, teniendo en cuenta unos criterios para elegir el tema, que de verdad la gente pueda actuar sobre ese tema, teniendo unas metas claras que después le vamos a comunicar a la gente, y preguntando adecuadamente, preguntándole a la ciudadanía de forma adecuada. Creo que esas son 3 ingredientes, seguramente no los únicos, seguramente puede haber algunos más, pero son 3 ingredientes clave y que hemos visto que cuando se usan ayudan a que se eviten las falsas expectativas. Y la pregunta que se hace reiteradamente por la confianza, pues si no generamos falsas expectativas, sino al contrario, si alineamos las expectativas de la ciudadanía con lo que realmente podemos hacer y cumplir, pues hay menos espacio para que se generen desconfianzas.